Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Are you ready for it? Quiero comenzar este video mencionándoles que es súper importante que ustedes se suscriban a este canal, activen la campana de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo video YouTube les diga: oye, Rodrigo acaba de subir un nuevo video. También que me agreguen en mi Facebook público, que estoy como Rodrigo Marcial, donde me pueden mandar una invitación y podemos platicar increíble. Seguirme en mis dos Instagram, uno donde subo como que fotos padrísimas mías y otro donde subo fotos padrísimas que yo tomo. En esta ocasión les preparé este video después de ver que la respuesta ante el que hice sobre la prueba de aptitud académica fue muy positiva. Ahora, recuerden que el proceso de selección para líderes del mañana se cierra el día 31 de marzo, así que todos deben darse prisa y hacer lo más rápido posible su proceso de selección. Sin embargo, tomen en consideración que el tiempo ideal que yo le daría para llenar la preselección mínimo es de 1 semana y media, porque tiene bastantes partes donde tienes que contestarlas, tomarte tu tiempo para pensar si lo estás haciendo bien, si realmente estás concentrado en ese momento y no dedicarle ese tiempo a hacer como contestar la preselección y estar viendo la tele y estar escuchando música. O sea, no, concéntrate en solo hacer la preselección. Ahora, nosotros nos vamos a enfocar en un punto de la preselección dentro del sitio que se llama historia de vida. En este punto tú tienes que describir prácticamente todo lo que eres, y tengo que resaltar que es súper importante que tengan muchísimo cuidado en describir realmente quiénes son ustedes. ¿Por qué? Porque tomen en cuenta que el perfil de líderes del mañana es un perfil X, y entonces ustedes son ese perfil. Pero bien decía un dicho de la abuela: nadie te va a escuchar si no hablas. Entonces, en este escrito tú debes de impregnar toda tu personalidad, porque recordemos que hasta este momento el comité no te conoce y te va a juzgar solamente por lo que lean en estos ensayos. Entonces son súper importantes, créanme que muchos de ustedes me los han pedido y yo no tendría ningún problema en proporcionárselos. Sin embargo, hay una pequeña historia detrás de eso. Resulta que en aquel tiempo, cuando yo hice la preselección, por allá de hace bastantes años, la computadora con la que yo llené todo el proceso fue con una computadora de mi hermano. Esa computadora era muy viejita, entonces después de usarla prácticamente pasarían que como 3-4 meses. O sea, yo ni siquiera había entrado a la escuela todavía cuando se descompuso, y fue muy triste porque ahí se perdió todo lo que yo tenía sobre líderes del mañana. Las preguntas que contesté, los ensayos, fotos que yo tenía, archivos de la prepa y muchas cosas que de hecho de toda la familia prácticamente estaban en esa computadora, y pues se descompuso y jamás las volví a ver. Después de eso pues pasarían bastantes cosas para llegar a la computadora que actualmente tenemos, pero créanme cuando les digo que me siento muy afortunado de tener ahora mi computadora, que solo es mía y que yo me encargo de cuidarla, aunque ha pasado muchas cosas con ella. Pero sin desviarnos del punto, regresemos al ensayo. Lo más importante que quiero que aprendan con este video es cómo deben estructurar su ensayo y darles un par de tips de Rodrigo Marcial para ustedes, que son cosas que a lo mejor no te dicen en la escuela, pero que son realmente muy importantes al momento de no solo hacer este tipo de ensayos, sino cualquiera. Entonces, vamos a checar. Dice: desarrolle una cuartilla o 500 palabras por cada uno de los siguientes temas. Son 3 temas, y recuerden, chicos, es súper importante que cuiden cada palabra, cada punto, cada coma, cada acentuación. Si no estás seguro cómo se escribe una palabra, googleala y luego la vuelves a escribir, porque en verdad la gramática y la ortografía son puntos muy importantes que hablan mucho de quien escribe. Entonces, la primera pregunta dice: ¿cuál es tu historia de vida? Cuéntanos de tu familia, escuela, comunidad. En esta pregunta quieren saber de ti, de dónde vienes, qué es lo que te rodea, quiénes son esas personas que han ayudado que tú estés hoy aquí, que tú hoy seas la persona en la que te has convertido. Entonces, primeramente, un ensayo se organiza por introducción, desarrollo y conclusión. Estoy seguro que tú ya sabías eso porque eso te lo enseñaron como en la primaria. La diferencia es, número 1, siempre inicien con una frase, pero no una frase cualquiera. No es que van a ir a Google y van a poner como frases motivacionales. Eligen la primera que les sale porque todo el mundo hace eso. Aquí es donde tiene que salir a flote una aptitud que ojalá ustedes tengan, que es el hábito de la lectura. Cuando tú lees, usualmente haces como
remarcas partes importantes del libro, remarcas frases que te encantaron o incluso las copias en alguna libretita que tengas en alguna parte. Pero si tú no eres una persona tan quisquillosa como para estar leyendo muchos libros, entonces haz una muy buena investigación en Google para que las frases que encuentres realmente hagan un match con tu vida. Que realmente la introducción inicial sea esa frase, pero que sea llena de inspiración. Que esa frase describa quién eres tú y que el comité le diga, ok, citó a Steve Jobs, o citó a Stephen Hawking, o a Alan Turing, o a quien se te ocurra que decidiste citar, pero lo hizo por una razón. El comité va a querer saber cuál fue esa razón. Entonces, después de esa frase, ahora inicias con tu nombre. Mi nombre es, en mi caso, por ejemplo, Rodrigo Marcial. Tengo 19 años y nací en la Ciudad de México. En tu caso, pues obviamente lo adaptarás a ti. La cuestión en el primer párrafo es que tienes que contar tu historia de nacimiento. ¿Por qué naciste en tal lugar? ¿Cuál es el trasfondo? Tú puedes decirme como, yo soy Rodrigo y soy queretano, pero eso no me dijo nada. Tienes que decir mucho más. Por ejemplo, yo nací en la Ciudad de México, sin embargo, cuando tenía 6 meses, mis padres, debido a la delincuencia que se vivía en el entonces Distrito Federal, decidieron mudarse a un pueblo muy tranquilo en el estado de Querétaro. Cuando llegaron no tenían nada, así que decidieron comenzar a trabajar en cosas que jamás habían trabajado. Pues mi mamá antiguamente trabajaba en una fábrica como costurera y ahora ya no había fábricas aquí, por lo que tenía que autoemplearse cosiendo ropa de otras personas. En el caso de mi padre, pues siempre se había dedicado a hacer muchísimas cosas, pero afortunadamente él sabía mucho sobre hojalatería, así que comenzaría a trabajar de ese oficio aquí en Querétaro. Ya que centraste como cuáles son los pilares fundamentales de tu vida, que generalmente obviamente son tus padres, entonces desarrolla un poco más de tu familia. Cuenta un poco más de quién es tu familia, por quiénes está integrada, qué han significado para ti esas personas. Por ejemplo, yo te puedo contar que yo crecí en una familia nuclear, sí rodeado por muchos tíos, sí rodeado por mis abuelos, por ejemplo, mis abuelos maternos, que yo a mi abuelita le decía mamá y a mi abuelito le sigo diciendo papá, porque de alguna forma siempre estuvieron demasiado cerca de mí. Entonces yo en ese ensayo contaba pues la importancia que fue mi abuela para mí, el hecho de que ella me contara historias cuando era pequeño, el hecho de ver en mi abuelo cosas que eran muy negativas para una persona. Por ejemplo, él es una persona alcohólica, y entonces mencionar que es algo que desde pequeño me dije, tú no vas a ser así, tú tienes que ser diferente y llegar muy lejos. Ahora, otra parte importante es la inspiración que siempre fueron mis hermanos para mí, el hecho de que siempre trataran de mostrarme que había más opciones, el hecho de que por ejemplo mi hermano de en medio, tengo 2 hermanos mayores, siempre fuera súper positivo y muy creativo, y que si no había soluciones él buscaba una. Y entonces cuentas un poco como de cómo está conformada tu familia, qué han significado para ti. Luego tienes que hablar de la escuela. ¿Cómo fue para ti crecer en ese tipo de escuelas? Yo, por ejemplo, mencionaba las deficiencias que tuve mientras estuve en la educación primaria. Pues de hecho mi promedio es muy bajo porque los profesores que tenía no estaban preparados para dar clase, al menos en primer y segundo grado. A partir de tercero y cuarto sí, pero en quinto y sexto nuevamente no. Les puedo contar que, por ejemplo, hubo un mes en el que me quedé sin maestro. Entonces todo eso tienes que contarlo, pero como siempre, tienes que recordar que solamente el 7% del contenido importa puramente en lo que una persona va a leer. El 93% está en cómo lo dices. No es lo mismo que digas, yo estuve afuera de mi casa, que en una tarde mientras estaba lloviendo, yo me encontraba triste y melancólico afuera de mi casa, esperando una respuesta. ¿Notas cómo las palabras y cómo las fórmulas hacen una gran diferencia? Pues tienes que poner muchísima atención en cuidar cada detalle de lo que cuentas. Posteriormente, pues yo, por ejemplo, hablé principalmente del kinder, cuando no tenía profesores, de la primaria, donde muchísimas mamás tuvieron que ir a hacer como paros afuera de la SEP para que a nosotros nos dieran un maestro. Hablar de la secundaria, donde yo lamentablemente sufrí un problema, que fue el bullying. Y posteriormente de la preparatoria, donde todo estuvo increíble y fue mi despegue hacia desarrollar muchísimas habilidades. Luego pide que hables de tu comunidad, y en este punto tienes que ser particularmente cuidadoso, pues el cómo hablas de algo dice mucho
de la persona y su relación con eso. Recordemos que un líder del mañana tiene que tener sensibilidad social. Entonces, si tú desde pequeño te has preocupado por la sociedad, por los problemas que la aquejan y sobre todo por buscar una solución a esos problemas, se va a notar cuando describas esa situación. En mi caso, pues yo mencioné algunas actividades comunitarias en las que me vi inmerso desde pequeño, o incluso relacionarlo con tu proyecto social, pero brevemente, y prácticamente eso sería el desarrollo de tu ensayo. Para concluir la parte de tu vida, tienes que cerrar con algo muy fuerte, con algo que cuente algo realmente sobre ti. En mi caso, yo recuerdo que cerré un poco con mi pasión y cómo se conectaba eso con mi experiencia previa. Por ejemplo, yo decía que siempre había crecido con deficiencias y con el deseo de aprender más, pero me veía limitado por todos lados, pues obviamente mis padres jamás pudieron pagar clases extra de la escuela y me frustraba un poco que pues en ese tiempo yo no tenía internet, porque les digo que vivo en una comunidad. Entonces era muy difícil para mí no entender por qué ciertas preguntas que yo me hacía o que yo le hacía a mis profesores nadie podía responderlas, y justamente ahí menciono como mi misión de vida y con eso cierras. Pero te digo, tienes que tener muchísimo cuidado en cómo dices las cosas. Número 2. ¿Cuáles han sido tus logros? Cuéntanos de tu familia, escuela, comunidad. Es decir, platica cuáles han sido esos éxitos que te han llevado a crecer como persona, pero sobre todo qué impacto han tenido en tu familia, en tu comunidad y en tu escuela. Yo mencionaba que, por ejemplo, el primer acercamiento que tuve con los concursos fue, y justamente les digo, otra vez, inicias con una frase que sea muy inspiradora para ti, que realmente transmita tu personalidad. Luego introduje el ensayo con una historia, hablando de mi primer concurso y lo importante que fue para mí. Mi primer concurso llegó por allá de tercero de primaria, que fue ser como el que dirigía a los que cantaban el himno nacional. Entonces yo estaba como mexicanos al grito y cosas así. Y como esa disciplina que me enseñó el profesor que nos preparó para ese concurso hizo que yo me diera cuenta que ser disciplinado era algo muy importante. ¿Cómo llevé eso luego hasta sexto de primaria, cuando me enteré por primera vez de lo que era un concurso y que si yo ganaba un concurso nacional me iban a dar becas universitarias? O sea, imagínense que yo iba en la primaria y yo me estaba preocupando por ganar una beca universitaria. Luego en la secundaria, y justamente mencioné mis principales éxitos, pero aquí particularmente tienen que tener muchísimo cuidado con una cosa que a mí me costaba mucho trabajo antes, sobre todo cuando tenía por ahí de 14 a 18 años. Me era muy difícil hablar de mis éxitos sin sonar mal. ¿Por qué? Porque cuando muchas veces hablas de lo que has hecho, puedes llegar a sonar soberbio, pretencioso o arrogante. Y son tres características que no distinguen a un buen líder y que, créeme, nadie quiere leer en un ensayo. Entonces tienes que cuidar que tu forma de redacción sea limpia. Para esto te invito a que ya que termines de escribir el ensayo, lo vuelvas a leer en voz alta y digas, ¿esto soy yo o no me define? Y entonces busca reestructurar, cambiar alguna palabra, porque te digo, el cómo dices las cosas tiene un impacto gigantesco en el entendimiento que van a tener las demás personas. Entonces cuida los verbos que utilizas para hablar de tus éxitos, cuida cómo los introduces y sobre todo tómate un buen espacio para hablar de lo que significó para ti cada uno de esos éxitos. Yo como principales éxitos puse un concurso de oratoria que gané en la secundaria. Llegué a la etapa regional y tú dirás, ¿fue una etapa regional? Sí, pero yo no quería participar en ese concurso y prácticamente fui coaccionado por una maestra maravillosa que prácticamente me obligó a ir al concurso, y ahí descubrí una de mis grandes pasiones, la oratoria y el debate político. Entonces eso me serviría de inspiración para que más adelante en la preparatoria tuviera la oportunidad de encontrarme otra profesora maravillosa que justamente vio en mí un diamante en bruto y lo pulió, y justo contaba esa historia, cómo yo pasé de ser una persona con mucho talento contenido a una persona que aprendió a explotarlo, con las herramientas necesarias, con personas que se preocuparon por mí y sobre todo con la enseñanza más grande que obtuve de ese momento. Tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero si no lo compartes, no te va a servir de nada. Entonces fue que mencionaba que justamente gracias a esos concursos yo había desarrollado la curiosidad por enseñarle a los demás lo que estas personas, sin buscar ningún beneficio propio, me habían enseñado a mí. Y fue que yo comencé a dar asesorías sobre biología y oratoria en la
preparatoria, sobre todo al turno vespertino, es decir, a los de la tarde, puesto que todos los programas sociales que llegaban para la preparatoria donde yo estudiaba eran exclusivamente en los horarios de los alumnos que iban por la mañana, y todos los que íbamos por la tarde nos quedábamos sin esas herramientas. Entonces yo trabajaba en ayudar y todo esto. Finalmente cerré con mi éxito más grande hasta ese momento, que había sido la Olimpiada Nacional de Biología, mencionando lo que había aprendido ahí, que era que el hecho de haber conocido personas de todo el país que eran muy proactivas en su área, que eran personas muy capaces e inteligentes, y cómo había aprendido de ellos que al final del día puedes llegar lejos viniendo de cualquier lugar, no importa si eres de una escuela privada, pública, rural o federal. Al final del día depende de ti y tus ganas de superar. Concluí ese ensayo justamente con eso, o sea, la importancia de superarse, y ahí se acaba la segunda parte. Finalmente, el último ensayo es: ¿cuáles son tus expectativas? ¿Cómo te ves en el futuro? Aquí tienen que tener cuidado de varios detalles. Lo más importante es que sean cosas alcanzables. Yo sé que a todos nos encanta soñar y hay personas súper soñadoras, pero hay que dejar claro que algo que caracteriza a un buen líder es que es capaz de hacer planes, pero también hacer una buena estrategia para llevarlos a cabo. ¿Por qué? Porque tú podrías planear, y de seguramente conoces a alguien que se la vive planeando pero jamás ejecuta, y eso pues al final no sirve de nada porque no tiene impacto en la vida de nadie. Sin embargo, tú tienes que ser capaz de crear una gran idea, pero también cómo la vas a hacer realidad. Entonces yo ese ensayo lo introduje hablando de la persona que más me inspira a mí, que justamente no estudió en la universidad, que fue Steve Jobs. La verdad no recuerdo la frase exacta con la que introduje ese ensayo, pero ese lo introduje hablando de la verdad. Lo importante que es un concepto que a lo mejor parece tan evidente como la verdad, pero ¿qué es la verdad para una persona? La verdad te ayuda a ser honesto, a ser íntegro, y esas son características que realmente son esenciales para que una sociedad funcione. Después, en el desarrollo, retomaba un poco de los concursos y el impacto que habían tenido en mi vida para hablar de hacia dónde quería que fuera mi vida. Justo mencionaba que había tenido la oportunidad de compartir con doctores, neurobiólogos, personas muy preparadas en áreas específicas, sobre todo de biología, o si podemos verlo un poco más como medicina, sobre todo investigación, y como yo me daba cuenta que en México sí hay investigación, pero no hay los fondos ni los medios. Entonces, que mi misión en el sentido estricto, académicamente hablando a futuro, era generar estrategias para que las personas pudieran desarrollar sus investigaciones sin tantos problemas burocráticos a los que se enfrentan a la hora de querer hacer un nuevo descubrimiento. Además, impulsar la educación en los niños, porque en verdad cuando tú eres pequeño, cuando tienes entre 7 y 16 años, es la edad perfecta para que decidas qué rumbo quieres darle a tu vida. Y yo cerré ese ensayo final hablando de cómo personas inspiradoras habían marcado mi vida y cómo yo quería convertirme en una persona inspiradora para marcar otras vidas. Entonces, retomando procesos esenciales, recuerden: frase, presentación, introducción, desarrollo y conclusión. Es el quinteto perfecto que completará tu ensayo, pero debes darle una revisión exhaustiva. Otra sugerencia que puedo darte es que busques a la profesora o profesor que imparte en tu preparatoria la materia de taller de lectura y redacción o de literatura, y estoy seguro que ellos no tendrán ningún problema en hacerte una revisión de estilo. El estilo es aquello que define tu personalidad, pero que muchas veces hace falta pulirlo, así que ellos les pueden dar recomendaciones como: sabes que aquí no suena tan bien como querías, y tal vez si tienen una asesoría persona a persona, ustedes pueden decirles: mira, profe, lo que yo quiero dar a entender es esto, entonces ayúdame a tratar de plasmarlo y que se entienda la idea que yo quiero. Porque recuerden que estos 3 ensayos son lo más importante, porque en esas palabras estarán definiendo toda su vida. Espero no haberlos puesto más nerviosos. Cualquier duda pueden comunicarse a la página de Respuestas Líderes by Rodrigo Marcial en Facebook, y ahí hay muchísimos líderes que me están ayudando con todo el corazón a responder sus preguntas. En verdad les agradezco toda la confianza que ponen en mí. Créanme que yo también tengo mucha confianza en ustedes, y retomo lo que algún día me dijeron: yo lo logré. Yo también hubo momentos en que no creía en mí, yo también hubo momentos en los que dudé si era capaz de llegar tan lejos, y hoy estoy aquí. Así que créeme que tú puedes hacerlo. Y si hay personas que te dicen que no lo vas a lograr, y si hay personas que no confían en ti, no te encajes en juzgarlos, pues sus razones tendrán para hacerlo. Simplemente deja de escuchar. Enfócate en ser positivo, enfócate en tu vida, y si no tienes ninguna
una persona positiva a tu alrededor, me tienes a mí. Y créeme que si le pones el empeño suficiente, algún día vas a estar estudiando en el Tecnológico de Monterrey. Así que te deseo muchísimo éxito. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse y nos vemos hasta el próximo video.